Buenos días a todos nuestros participantes. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la doctora Elisa Dufo Hurtado, quien es licenciada en biotecnología, maestra en ciencias y tecnología de alimentos y doctora en ciencias de los alimentos, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó una estancia de investigación internacional en el Laboratorio de Neurofisiología del Sueño y los Ritmos Circadianos en la Universidad de las Islas Baleares, Mallorca, en España. Cuenta con 4 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Es autora de 2 capítulos del libro con editoriales internacionales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y como miembro del comité de tesis de licenciatura. La doctora Dufo ha realizado y participado en proyectos de investigación enfocados al análisis químico y metabolómico de productos naturales, potencial de subproductos alimenticios, bioaccesibilidad in vitro y biodisponibilidad in vivo de nutrientes, estudios metabolómicos y metagenómicos, función del microbiota intestinal, alimentos funcionales y microacéticos, así como sus efectos benéficos a la salud a través de evaluaciones de los ritmos circadianos en personas. Es colaboradora del sitio educativo de divulgación científica Hablemos Claro desde el 2020. Ha participado como investigador en programas de radio, seminarios y podcasts de divulgación científica. Cuenta con experiencia profesional en el análisis de alimentos, Medux NutriScience, y en la industria cosmética, de cuidado personal y del hogar, con las industrias Newson Hills y Colgate-Palmolive. Actualmente colabora como profesor de asignaturas para programas de licenciatura en nutrición en la Universidad Anáhuac Querétaro y en la Universidad Mondragón, México. Muy bienvenida, doctora Dufo. Escuchamos con atención todos los conocimientos que el día de hoy nos va a compartir. Gracias. Agradezco mucho la presentación, doctora Areli. Agradezco mucho también la invitación a Ruth para participar y para seguir colaborando para el sitio web de Hablemos Claro. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Ahí se puede observar, ¿cierto? Si me pueden apoyar nada más. Sí, se ve perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por estar el día de hoy aquí para compartir un poquito de este tema que es de interés para todos en nuestro país, ¿no? Entonces, como bien lo comentó Ruth al inicio de la presentación, esta se denomina como o se llama el plato del bien comer y qué ha cambiado, ¿no? Entonces, vamos a movernos un poco acerca de estos temas durante la presentación. Les puse aquí como un contenido, es de qué vamos a hablar durante este ratito. Y uno de ellas, o lo principal que vamos a tocar, son las guías alimentarias, ¿no? ¿Qué son las guías alimentarias? ¿De dónde surgen? ¿Para qué nos sirven? Diferentes guías alimentarias de otros países. Y después pasaremos a la de nuestro país, ¿no? Que es la que nos compete. ¿Cómo inició o cómo se creó la guía alimentaria para nuestro país? ¿Cuáles son sus orígenes? Y después, ¿cómo surge el plato del bien comer, ¿no? Que es lo primero que surge como recomendación o como guía para nosotros los mexicanos. Y después de eso, cómo se fue trabajando en el proyecto para realizarle cambios a esta o a estas recomendaciones que hay de nuestra guía alimentaria, ¿no? Que son las que recientemente en este año se publicaron y pues es importante que sepamos qué cambios de manera importante hubo porque es importante mantenernos informados en cuanto a esto, ¿no? Al final es pues una herramienta, como vamos a ver, que nos permite estar educados en temas de nutrición, ¿no? Entonces, ver de manera general en qué consisten estos cambios y pues un breve cierre con los puntos más destacados de la presentación y pues una manera de conclusión de qué es lo que falta o hacia dónde vamos, ¿no? O cómo inicia esto a ser importante para la población mexicana, ¿no? Entonces, para iniciar, pues bueno, me gustaría comentarles acerca de las guías alimentarias, que son de dónde surgen, ¿no? Entonces, para ello se sabe que en el año del 92 aproximadamente, la Conferencia Internacional sobre Nutrición, la cual es organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO,
y en conjunto con la Organización Mundial para la Salud, incorporan por primera vez a las enfermedades crónicas no transmisibles como un importante problema de salud pública mundial, ¿no? En donde se reconoce que estas enfermedades se asocian estrechamente a conductas alimentarias y a la actividad física, ¿no? Primordialmente. Hay otras cosas a las que se asocian, pero primordialmente se asocian o ellos lo incorporaron asociándolo a las conductas alimentarias que mantiene la población y pues a la actividad física que realizan. De ahí que surge la recomendación para los gobiernos de todos los países de elaborar, implementar y evaluar guías alimentarias, ¿no? Pero, ¿qué son las guías alimentarias, no? Estas guías alimentarias son una herramienta o funcionan como herramientas educativas en temas de nutrición. ¿Para qué? Para orientar a la población general, acerca de cómo podemos comer mejor, ¿no? Esto nos ayuda a transmitir de manera pues fácil, sencilla y que toda la población pueda conocerlas, pueda identificarlas y pueda seguirlas de manera práctica y sencilla, pues lo que nos dice la evidencia científica en cuanto a las recomendaciones nutricionales y de composición a los alimentos, ¿no? Esto de verdad en forma de mensajes prácticos y de imágenes como vamos a ver más adelante, ¿no? Estas guías de manera general lo que hacen es unificar y dar congruencia a la orientación alimentaria, ¿no? Es a cómo debemos de integrar esta alimentación de manera correcta para que se pueda adecuar a las necesidades de una población en general, ¿no? Incluyendo también a diferentes grupos que pueden considerarse como grupos vulnerables, ¿no? Además de esto, las guías también tienen como objetivo o también ayudan en un sentido de políticas nacionales, ¿no? En temas de alimentación y salud y nutrición, así como a la industria de los alimentos, ¿no? Estas se utilizan, o estas guías también se utilizan como herramientas para prevenir y manejar algunas enfermedades, ¿no? Sobre todo las de tipo crónico, no transmisible, y también se utilizan como una estrategia comunitaria o como una estrategia para fomentar, ¿no? Hábitos saludables en las comunidades para promover de manera general la salud, ¿no? Sin embargo, pues aquí es importante el trabajo conjunto porque esto debe de ser promovido, ¿no? Para evitar que también estos hábitos dietarios que tenemos de manera inadecuada, pues podamos irlos cambiando poco a poco, ¿no? Y estimular también o incorporar de manera importante nuevos alimentos que tengan mejores características. Bueno, para la elaboración de estas guías o del contenido de estas guías, es importante primero pues definir la orientación de las guías alimentarias, ¿no? Entonces, ¿qué queremos o qué necesitamos para esto? Y para ello es súper fundamental identificar los problemas o los principales problemas de salud pública que predominan en un país, ¿no? Para nuestro caso, pues en México, ¿no? Se hace una investigación acerca de cuáles son los principales problemas de salud que aquejan a nuestra población hoy en día, ¿no? De igual manera es necesario considerar otros factores como los factores sociales, socioeconómicos, culturales, ambientales, agrícolas, que esto se relaciona un poco también pues con la disponibilidad que vamos a tener de los alimentos, ¿no? No es lo mismo la disponibilidad de alimentos en una región geográfica que en otra, ¿no? Entonces, para esto pues se deben de seguir varias etapas, las cuales les muestro en la imagen que pueden observar en la diapositiva. Y dentro de ellas, o estas etapas, son propuestas o son una propuesta de los pasos que deben de seguirse para planear o para establecer una guía alimentaria, ¿no? Estas nos las proporciona el Instituto Nacional de Centroamérica y Panamá y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Quienes nos proponen estos pasos para elaborar guías alimentarias, ¿no? Y dentro de ellas, pues tenemos como ejemplo, pues esto, ¿no? Planificar, tener características claves del grupo objetivo, es decir, la población de cierto país, ¿no? Definir los objetivos, qué quiero lograr con estas guías, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Por qué? ¿Qué fallas están habiendo en la alimentación de la población que estoy o que tengo en determinado país, ¿no? Después de ello, pues se van a elaborar guías técnicas o como borradores de estas guías y se van a seleccionar y probar recomendaciones que sean fáciles, que nosotros podamos decirle a la población a través de estos mensajes prácticos cómo puede mejorar su alimentación, ¿no?
También por aquí es importante este proceso, ¿no? La validación y los ensayos. Es importante que nosotros validemos con la población objetivo, pues que se están entendiendo estos mensajes, ¿no? Que no son muchos, que no tienen mucho texto, que la recomendación se entiende, y por ahí se van a hacer correcciones y ajustes de acuerdo a la validación que se haga con la población, y después pues ya se van a implementar en el país, van a hacerse de conocimiento público y se va a evaluar qué tanto están funcionando. Aquí es importante también que para las guías alimentarias debemos seleccionar y diseñar lo que ya les había dicho, ¿no? El contenido de la guía alimentaria. ¿Qué debe de decir esta guía alimentaria, no? Es importante considerar que esto debe de basarse, como ya comentábamos, en indicadores de riesgo para la población. Por ejemplo, ¿no? Indicadores de el consumo de nutrientes, ¿no? La deficiencia en algunos nutrientes, el consumo de algún tipo de alimentos en específico, la prevalencia y la magnitud de estas enfermedades, ¿no? De las enfermedades que están atacando en ese momento a la población, ¿no? Relacionadas, claro, con este factor que es la alimentación. Y por lo tanto también pues evaluar la disponibilidad y la capacidad de compra de los alimentos por diferentes sectores de la población, ¿no? Esto tiene que ser pues también de manera pues para toda la población en específico, no universal, porque no sería universal, ¿no? Pero sí tiene que comprender a todos los tipos de población, ¿no? Como comentamos, la población, también poblaciones o grupos vulnerables, ¿no? Que todos tengan esta capacidad para poder comprar, ¿no? Este tipo de alimentos que se sugieren, ¿no? Es de igual importancia en estas guías alimentarias para todos los países que se tengan en cuenta los hábitos alimentarios de las personas, ¿no? Los hábitos alimentarios que lleva esa población, los usos y las costumbres que tienen el país en el cual se está desarrollando la guía alimentaria, para que así puedan ser estas guías alimentarias mejor aceptadas, mejor comprendidas y poder establecer hábitos alimentarios que mejoren esta salud, ¿no? El principal objetivo de las guías alimentarias o que tienen estas guías alimentarias, pues es promover la mejora del estado de nutrición, ¿no? Y con ello también prevenir y favorecer que no tengan, bueno, prevenir por un lado, ¿no? Prevenir problemas de salud relacionados a la nutrición o a la ingesta de alimentos que tenemos, y también con esto favorecer la calidad de vida de personas que viven con algún padecimiento, ¿no? Con alguna enfermedad en específico que necesiten de esta educación en nutrición, ¿no? Por aquí es importante también mencionar que estas guías en la mayoría de los países están orientadas hacia toda la población, ¿no? Es una población general y la orientación es familiar, ¿sale? Entonces, para que podamos aplicarlo hacia la alimentación que se lleva en la familia, ¿no? O en casa. Para el caso de nuestro país, en México, quien aquí tiene la obligación de definir las estrategias de trabajo, la comunicación de las guías alimentarias, cómo se van a llevar a cabo, si es necesaria alguna modificación, como es este caso, pues va a ser la Secretaría de Salud, ¿no? En este caso es la dependencia de gobierno responsable de generar estas guías alimentarias o de hacerles cambios o demás, ¿no? ¿En colaboración con quién? Pues con demás secretarías como la Secretaría de Educación, de Agricultura, de Desarrollo Social y organizaciones no gubernamentales, las cuales utilicen herramientas, ¿no? Para el uso de la orientación alimentaria y el apoyo y la difusión de esta información, ¿no? Que se creen páginas web especiales para la difusión de ellas, información complementaria, que se explique a la población que están recibiendo a través de estas guías alimentarias, ¿no? Por ahí, estas guías alimentarias, ¿no? Deben ser representadas, como comentábamos, de manera sencilla y comprensible, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayude a orientarnos y que todos los que vean estas guías alimentarias o todos los que reconozcan estas imágenes que están en las guías alimentarias, pues puedan decir, ok, ¿no? Debo de comer de esta manera, mi alimentación debe ser así, o debo de evitar estos alimentos, o debo de consumir más de este grupo que del otro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto o cómo se hace esta representación? Pues a través de una imagen, ¿no? En este caso es una imagen que sea alusiva a los alimentos representativos de cada país, ¿vale? Entonces, esto se construye de esta manera específica para cada uno de los países. ¿Y qué es importante aquí mencionarles, no? Es importante mencionar
que se deben de considerar los recursos económicos de la población, así como también fomentar la producción local de diferentes productos, ¿no? Que se produzcan y que no sea necesario traerlos de otro país para que nosotros podamos aprovecharlos, porque esto va a aumentar los costos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también considerar la estacionalidad, ¿no? Tenemos productos como algunas frutas y vegetales, los cuales dependen de que se den o se produzcan en ciertas temporadas, ¿no? Y entonces hay que cuidar también, pues eso, ¿no? Acoplarnos o un poco hacia consumir productos que se generen durante esa estación, ¿no? Que sean estacionales. ¿Por qué? Porque eso igual nos va a ayudar a reducir los costos, ¿no? Y hay una mayor disponibilidad de estos productos en el mercado y entonces, pues esto puede ser también de gran utilidad, ¿no? O es información que es de utilidad en las guías alimentarias. Por aquí vienen algunos ejemplos de las guías alimentarias de ciertos países, ¿no? Por aquí solamente destaqué algunos países de América Latina, ¿no? De América y Norteamérica en algún caso, que están por aquí los de Canadá. Y que es importante destacar en estas, ¿no? Todas son diferentes, ¿vale? Por ahí, si vemos, y vamos a ir viendo brevemente, no sé si se alcanza a ver bien o están pequeñitas, pero podemos observar o podemos comentar que para algunos países, como lo es Canadá, antes la imagen que se utilizaba en sus guías alimentarias era un arco iris, ¿no? Entonces se veía en forma de un arco iris en el cual teníamos diferentes colores, los cuales estaban asociados a grupos de alimentos, ¿no? Entonces, en el color amarillo podíamos ver los cereales, en el color verde, pues frutas, vegetales, etcétera, ¿no? Y entonces venía desde el más grande, que es el color amarillo o el grupo de los alimentos en el color amarillo, hacia el más pequeño. ¿Y esto qué representa? Pues los que debo de comer más y los que debo de evitar consumir de manera excesiva, ¿no? Entonces también nos ayudaban en ese sentido. Sin embargo, pues todos los países han buscado transformar o hacer modificaciones a estas guías alimentarias para incluir y para considerar otras enfermedades o otras patologías que están aquejando a la población, ¿no? Al final, estas enfermedades van cambiando con respecto a lo que suceda, ¿no? Entonces van a ser dinámicas y tenemos que generar modificaciones en estas guías alimentarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Canadá ya no utiliza el arco iris de la alimentación, cambió por este que está de este lado, ¿no? Este que está por aquí chiquitín, que es parecido a un plato del bien comer, ¿no? Que se ve como un plato que nosotros debemos de estar consumiendo en una comida, que se establece que debe de tener la mitad, ¿no? La mitad de mi plato debe estar compuesta por frutos y vegetales, ¿no? Este otro cuartito por aquí del plato, ¿no? Otro grupo de alimentos y así, ¿no? Entonces, han cambiado también. En otros países, como lo son Uruguay y Paraguay, el formato no es cierto, perdón, es Guatemala y Paraguay, el formato que ellos manejan es una olla, que es esta que se ve por aquí, ¿no? Y entonces se llama la olla familiar o la olla paraguaya nutricional, ¿no? En esta, pues igual se destacan por colores los diferentes grupos de alimentos y pues han sufrido algunos cambios, ¿no? Sin embargo, se mantiene hasta ahora, pues el tener este formato de una olla, ¿no? Por ahí, igual en Colombia, ¿no? Se tiene el plato de la familia colombiana, ¿no? Que igual de manera reciente han sufrido este cambio en la imagen representativa hacia un plato también. Ellos anteriormente manejaban como imagen representativa un tren, ¿no? Y le denominaban el tren de la alimentación. Y entonces iba por vagones igual, ¿no? En los vagones teníamos los grupos de alimentos que se debían de consumir por colores, etcétera. En este caso ya también lo migraron hacia un plato, ¿no? Donde se ve igual los diferentes grupos de alimentos. Acá se ven diferentes colores o se alcanzan a percibir un poquito más de colores. Eso se refiere o hace relación a los grupos de alimentos que establecieron para esa guía alimentaria, ¿no? Por acá el último caso o ejemplo que les pongo es el de la guía alimentaria para Argentina, ¿no? En donde antes se consideraba esta de acá, que era como un circulito, en el cual el circulito lo formaba el agua, y aquí teníamos los diferentes grupos de alimentos, ¿no? De manera más chiquita o en una imagen más chiquita, teníamos los que teníamos que consumir menos y iban haciéndose más grande conforme eran grupos de alimentos que debíamos de consumir más, ¿no? Y por aquí también ellos han hecho modificaciones también a esa guía alimentaria en donde
ya tienen esta propuesta que es similar, ¿no?, a un plato también, y tienen o se distinguen también ciertos grupos alimentarios, ¿no? Esto concuerda un poco con lo que ya estableció por ahora Canadá o la nueva recomendación de Canadá, la nueva imagen de Canadá, que es la mitad del plato tiene que ser frutas y vegetales, ¿no? ¿Por qué estos o estas guías alimentarias son importantes tanto en nuestro país como en todos los países? Esto deriva o porque esta alimentación saludable es un derecho de todas las personas, ¿no? Todas las personas, niños, adolescentes, adultos mayores, sin importar, tenemos el derecho a tener un acceso a alimentación saludable, ¿no? Y estas guías nos ayudan a garantizar ese derecho que tenemos, ¿no? Esto también o estas guías alimentarias también son importantes porque muchas veces tenemos acceso a un montón de información relacionada a nutrición, muchísima, y hoy en día muchísimo más, ¿no? Esta información a veces parece confusa o es contradictoria o bien no tiene evidencia o un sustento científico sólido, ¿no? Y entonces aquí la información que se presenta en las guías alimentarias es información basada en evidencia científica, es confiable y pues están de igual manera, ¿no? Estas guías están diseñadas para prevenir las enfermedades o enfermedades crónicas o también algunos casos de malnutrición, ¿no? Y por malnutrición vamos a entender la desnutrición, pero también una forma de malnutrición es tener algunos padecimientos como lo es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Ahora, vamos a pasar un poco en nuestro país, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué guía alimentaria existe en nuestro país o cómo surgió esto para nuestro país, etcétera? ¿Sale? Entonces, en nuestro país teníamos antes del año 2006, utilizábamos como guía alimentaria o como imagen de esta guía alimentaria, imagen representativa, a la pirámide nutricional que utilizaban en los Estados Unidos, que es muy similar a lo que podemos observar aquí. No es esta es solo una imagen representativa y esta fue confeccionada o fue diseñada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y esta se presenta en una forma de una pirámide en la cual se representa aquí en la cúspide de la pirámide, es decir, en la parte de aquí arriba, hasta arriba, en la parte superior, pues las azúcares y las grasas, ¿no? Alimentos que son ricos en azúcares o en grasas, que representan también, como está más chiquita la punta de la pirámide, pues representan también alimentos que debemos de consumir en menor cantidad o en una menor cantidad. Y en la base de la pirámide, que es esta de por acá en color rosita, porque lo de abajo en color azul son algunas recomendaciones, son los alimentos o la base de esta pirámide, ¿no? Que son alimentos que debemos de consumir con mayor frecuencia, en donde se establecía el grupo de los cereales, ¿vale? Sin embargo, pues esta imagen no era la adecuada para nuestra población, ¿no? Ya que estaba confeccionada y diseñada, pensada, planeada para la población estadounidense, ¿no? Que presentan una complexión diferente a la de nosotros y que además son o considera alimentos y costumbres alimentarias diferentes, ¿no? No son las mismas que las que nosotros como mexicanos tenemos. Por eso dejó de utilizarse esta pirámide de alimentación y se propuso y se trabajó en el diseño de una guía alimentaria para la población mexicana, ¿no? La cual pues derivó de una investigación en la cual se consideraron aspectos técnicos de percepción, de aceptación de esta guía en la población mexicana, ¿no? Y pues se incluyó también o se incluyeron dentro de estas guías estadísticas de salud, ¿no? Que lo que veían estas estadísticas en ese tiempo, pues era que había una mayor tendencia al desarrollo de problemas tanto de desnutrición en nuestra población como de sobrepeso y obesidad en todas las etapas de la vida, ¿no? Este nuevo diseño o esta nueva imagen de esta guía alimentaria se llamó o se denominó como el plato del bien comer. Pero bueno, ¿qué es este plato del bien comer? Pues es esta guía alimentaria que surgió para nosotros los mexicanos como una herramienta gráfica, ¿no? En esta se sintetiza de manera general pues toda la información acerca de la alimentación que nosotros debemos de tener. Y también nos brinda o nos da opciones acerca de diferentes alimentos. Por aquí vienen algunos ejemplos de alimentos que se presentan de manera gráfica que podemos consumir o que forman parte de este grupo de alimentos, ¿no? Es importante aquí que este plato, ¿no?
se creó pues para que tengamos una alimentación balanceada, ¿no? Que la alimentación que consumamos nosotros como población mexicana sea una alimentación balanceada y que de manera gráfica y de manera visual en esta forma del plato nosotros podamos decir, ah, mi plato dentro de las principales comidas que hago, que son desayuno, comida y cena, debe de verse así, ¿no? En este caso, como podemos observar, no había algún alimento o no menciona o no hace alusión a algún alimento con mayor jerarquía que otro, ¿no? En este caso no está como en la pirámide, ¿no? Que la base era un grupo de alimentos y así, ¿no? En este caso no había jerarquías o no hay jerarquías y ya que ninguno de estos alimentos o ninguno del grupo de estos alimentos debe faltar en la dieta, ¿no? Entonces, porque si faltan o llegan a faltar en alguno de nuestros platillos, alguno de estos grupos alimenticios que se proponen, pues debemos o podríamos tener deficiencias o un mayor riesgo a desarrollar enfermedades, ¿no? En lugar de esto, lo que empezó a resaltar o lo que empezaron a proponer era las porciones adecuadas en las cuales los debemos de consumir, ¿no? Y por porciones no se entiende más que, pues, esto, qué parte del plato debe de considerarse frutas y vegetales, ¿no? ¿Qué tanto de mi plato debe de ser cereales? ¿Qué tanto de mi plato hace, ¿no? Y por ahí también se tiene la presencia de la norma oficial, ¿no? Número 043, en la cual nos especifican los criterios que debe de tener para brindar orientación en este sentido nutricional, ¿no? Que deben de considerarse para ofrecer información en cuanto a la alimentación y la nutrición de la población mexicana. Aquí también se consideraron, esto me faltó comentarlo de manera rápida, alimentos específicos de la dieta del mexicano, ¿sale? Entonces, por aquí se considera dentro de los dibujos que se incluyen dentro del plato del bien comer, pues alimentos que sean propios de la dieta de nosotros como población mexicana. Por ahí, una de las cosas o de las particularidades de este plato del bien comer al inicio es que se utilizaban o se generaron o se establecieron solamente 3 grupos de alimentos, ¿no? Eran 3 grupos de alimentos, los cuales organizaron por colores, ¿no? Y dentro de estos 3 grupos de alimentos se consideraban a las leguminosas y los alimentos de origen animal como uno, otro grupo de alimentos o el segundo grupo, los cereales, y el tercer grupo, las frutas y vegetales, ¿no? El uso de estos colores en una forma de un semáforo indica también esta como parte de, ok, rojo, debo de cuidar el consumo, ¿no? Debo de consumirlos en menor cantidad. Amarillo es como, ok, puedo consumirlos, pero debo de cuidar el exceso, ¿no? También es como más o menos, ¿no? Con cautela, con precaución. Y el verde es un consumo libre o en gran cantidad de este grupo de alimentos, ¿no? Por aquí se excluye, o dentro de este plato se excluye el grupo de azúcares y aceites y grasas. ¿Por qué? ¿No? Esto era debido a que se considera que los alimentos o este grupo de alimentos ya consideran estos nutrientes, ¿no? O ya tienen estos nutrientes o estos componentes, por lo tanto, pues no debería de ser agregar o no deberíamos de agregarlo de manera externa a los alimentos, ¿no? Por lo tanto, consideraban que no podrían o no deberían de ser parte de los grupos de alimentos, ¿no? O tener un grupo de alimento como aparte para ellos. Más tarde, en 2015, alrededor del año 2015, un grupo de expertos desarrollaron las guías alimentarias y de actividad física. A partir de de esta imagen representativa surgen estas guías alimentarias, donde derivado de ello surgen 10 recomendaciones generales y prácticas para la población, ¿no? Estas 10 recomendaciones son las que aparecen aquí y es importante destacar solamente algunas de ellas, dentro de las cuales voy a destacar, por ejemplo, que debemos de reducir el tamaño de las porciones, ¿no? Debemos de cuidar el tamaño de porción que estamos consumiendo en alguna comida, incluir frutas y vegetales, eso es de suma importancia por ahí como recomendación. La otra viene la realización de actividad física y por ahí viene es realizar actividad física diaria por lo menos 30 minutos, ¿no? 30 minutos al día y incluye, ¿no? Caminar, bailar, jugar, ¿no? Y también viene esta recomendación de, ok, vamos a hacerlo en familia para que sea más divertido, fomentar estos lazos o esta convivencia o este lazo social, ¿no? Con la familia. Pero podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Estas guías pues resultaban útiles o no para la población, ¿no? Al final,
esto, pues más que se consideraran o que fueran útiles o no, pues en ese momento resultaron útiles, ¿no? Sin embargo, pues esto, ¿no? Estamos en un constante cambio, estamos en transformación, las evidencias científicas pues van al día, ¿no? Vamos transformándonos, vamos teniendo más evidencia científica, más conocimiento sobre cómo prevenir estas enfermedades o sobre cómo funcionan estas enfermedades. Entonces, por eso surge también el hecho de buscar una actualización en estos temas, ¿no? Por ahí estas guías alimentarias en 2015, su principal objetivo era prevenir la malnutrición, ¿no? Y preservar la cultura alimentaria de México. Sin embargo, no contemplaban algunos enfoques como lo eran, o como vamos a ver más adelante, pues son los sistemas alimentarios, ¿no? No eran considerados los sistemas alimentarios, que ahorita vamos a ver qué son, y también la capacidad de la población para adquirir los alimentos, ¿no? Esto era algo que no se había considerado, y de manera muy importante, algo que no consideraban es el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental que tiene producir y procesar los alimentos, ¿vale? Por lo tanto, pues esto, ¿no? Surgió en 2020, se inició este proceso para actualizar las guías alimentarias de nuestro país, y durante este proceso, pues se establecieron tres fases, ¿no? Dentro de la primera fase, por ejemplo, se estableció un comité de expertos, ¿no? Eran un comité interdisciplinario de diferentes expertos científicos, ¿no? Un grupo técnico de diferentes sectores, pues que revisaron o que se dedicaron a buscar la evidencia científica más actualizada y un análisis de la dieta que seguíamos o que tenemos los mexicanos hoy en día, porque también hay que voltear a ver qué ha cambiado, ¿no? Igual, ¿no? Sé qué productos consumíamos más, el impacto ambiental que tenía generar los alimentos, profundizar sobre estas prácticas en la población. Y pues con esto se inició o se construyó una versión inicial, ¿no? De estas recomendaciones y el icono visual que lo representaba, ¿no? Dentro de la fase 2, esto fue presentado, ¿no? Por un comité de expertos, y se priorizaron estas recomendaciones y la versión preliminar del icono visual, ¿no? Y esto se utilizó para probarlo o validarlo con tres regiones del país, ¿no? Entonces se probó en diferentes regiones del país, que fue la norte, centro y sur, para determinar si la población entendía estas recomendaciones y este icono visual, ¿no? Y pues también si eran adecuadas culturalmente, de acuerdo a las preparaciones culinarias que ellos realizan, a los alimentos que tienen disponibles, etcétera, ¿no? Después de esto, pues recibieron los comentarios de las personas que validaron, y junto con los comentarios también de los expertos en el tema, y se llegó a la última versión, ¿no? Con esta última versión pasaron a la fase 3, y en esta fase 3 solamente se hicieron las adaptaciones necesarias para niños, ¿no? Niños de 0 a 2 años, de 2 a 4, mujeres que estaban embarazadas o en periodo de lactancia, ¿no? Una vez que terminó esta fase, nuestras guías alimentarias o la actualización de nuestras guías alimentarias estaba lista. Y bueno, estas guías alimentarias que surgen para el año 2023 tienen como principal objetivo, y es uno de los cambios más relevantes, es promover una dieta que sea saludable y sostenible, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿no? Pero que también esto pues tome en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Que tienen los alimentos en la población, ¿no? Para esto también es fundamental prevenir, o se volvió fundamental para estas guías en 2023, pues prevenir la malnutrición de igual manera, ¿no? Esta malnutrición tiene que ver con la desnutrición, es decir, pues las deficiencias que podemos tener de vitaminas, minerales o de algunos nutrientes como proteínas, etcétera, y también alguna forma de malnutrición como lo es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Estas guías también del 2023 tienen enfoques, como vamos a ver, en los sistemas alimentarios, es decir, cómo transformamos los alimentos del campo a la mesa, ¿no? Igual, otra de las cosas que reconocen es que la dieta debe de ser natural y fresca, ¿no? Debemos de optar por alimentos de origen más natural o que estén menos procesados y que sean frescos, ¿no? Menos, que tengan menos procesos en llevarlo del campo a la mesa, ¿no? Por ahí otra de las cosas que se toma en cuenta o que promueven estas guías alimentarias de este año es promover la equidad y la inclusión.
¿A qué se refiere con esto, no? Consideran que la alimentación sea suficiente y adecuada para todos los grupos de población. De hecho, también se hace como esta referencia de la cantidad de nutrientes o la cantidad de porción que debe consumir un niño, una mujer y un hombre, ¿no? Entonces se hace esta distinción porque los requerimientos son diferentes, ¿no? Y también una de las cosas que es interesante es que se incentiva la inclusión de los hombres en actividades relacionadas a la planeación, preparación de alimentos, lavado, guardado de platos, ollas, utensilios, las cuales habían sido actividades que tradicionalmente habían recaído de manera desproporcional en la población femenina, ¿no? Entonces, esto también es algo en lo que se hace énfasis durante esta transformación o esta actualización de nuestras guías alimentarias. Y pues de igual manera, ¿no? Se sigue manteniendo el respeto a nuestras tradiciones culturales y gastronómicas. ¿Esto por qué? Porque nuestro país cuenta con una gran diversidad de especies comestibles y de ingredientes, y que esto también permitió que recibiéramos o nuestra gastronomía tenga este reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Entonces, por ahí, pues que sigamos manteniendo y respetando esta cultura y esta diversidad, aprovechándola pues al máximo para hacerla parte de nuestra alimentación en nuestro día a día. Ay, perdón. Por ahí, ¿qué es una alimentación saludable y sostenible o a qué se refiere con esto? Pues una de ellas es que nos permita gozar, es una alimentación que nos permita gozar de salud y bienestar, pero al mismo tiempo que nos preocupamos por el medio ambiente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues que protejamos de la manera más extensa nuestro medio ambiente, ¿no? Al final también ese es uno de los cambios que ha habido, y esto está también alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que estableció la OMS, ¿no? Y la ONU. Entonces, más bien es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y pues esto que se alinea también a esto, ¿no? A cumplir o a garantizar estos 17 objetivos. Y por ahí una de las características que debe de tener esta alimentación sustentable y que sea sostenible es una, que sea fácil de alcanzar, tanto física como económicamente, ¿no? Que sea accesible para todos los grupos y toda la población, ¿no? La otra es que debe de ser segura, es decir, que no deba de ponernos en riesgo de padecer alguna enfermedad, ¿no? Y la otra, pues, es que sea acorde o vaya acorde a nuestras tradiciones, culturas y nuestra cultura culinaria, ¿no? Estas, pues como ya vimos, pues también van a tener un impacto para nosotros en el presente, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, por eso también se volteó a ver hacia esto, ¿no? Hacia la protección del medio ambiente. Y pues esto, como les decía, hace énfasis a esto que son los sistemas alimentarios. Y estos sistemas alimentarios es todo este proceso que sucede para que nuestros alimentos puedan llegar del campo a nuestra mesa, ¿no? Y en este paso, en esta flechita de aquí que vemos del campo a la mesa, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Pasan un montón de actividades, y todas esas actividades en conjunto se denominan como sistema alimentario, ¿no? Para producir los alimentos, pues claro que necesitamos tierra en algunos casos, necesitamos agua, y pues en cada etapa del sistema alimentario también es importante destacar pues que se generan los gases de efecto invernadero, ¿no? Estos gases de efecto invernadero pueden llegar a la atmósfera y atrapar el calor, ¿no? Su función principal es pues dejar que pase, ¿no? La luz solar a través de la atmósfera e impedir que el calor salga de ella, permitiendo pues que podamos existir, ¿no? En este planeta tal como lo conocemos. Sin embargo, cuando producimos muchos gases de efecto invernadero, pues derivado de nuestras actividades, se puede alterar o llegamos a este problema de alterar el clima en nuestro planeta, ¿no? Que es una situación que vivimos hoy en día de manera muy evidente. Por ahí, en México y en el mundo, estos sistemas alimentarios, pues, contribuyen, ¿no? Contribuyen de manera, aunque no lo quieran, ¿no? Aunque no lo queramos, contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos, o se establecieron dentro de estas guías, algunos que tienen un mayor impacto, o algunos alimentos que tienen un mayor impacto a este ambiente, o en este sentido de los gases invernadero, y los que tienen un menor impacto, ¿no? Entonces vienen aquí marcados de color verde los que tienen un menor impacto, y de color rojo los que no son buenos para el medio ambiente, ¿no? Entonces aquí de manera general
pues podemos observar, ¿no? Las frutas y los vegetales, cereales y leguminosas, los cuales nos ayudan o tienen un menor efecto sobre el medio ambiente, ¿no? Y del lado de acá, en color rojo, tenemos aquellos que sí tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente, en donde podemos observar las carnes, ¿no? La carne de res, la carne de cerdo y los alimentos y bebidas ultraprocesadas, ¿no? Que es algo también muy importante, porque tienen muchos pasos dentro de su sistema alimentario, ¿no? Entonces no solamente requerimos agua para traerlos, ¿no? Sino para producirlos, para limpiar las maquinarias y todo este proceso en la cadena de transformación, pues requiere de mucha agua o muchos recursos, ¿no? Por ahí, otro de los cambios de manera más importante en estas guías es que se establecieron grupos de alimentos, ¿no? Estos grupos de alimentos, pues son esta forma de clasificar los alimentos de acuerdo a su composición. Pero para estas guías alimentarias no solamente se estableció de acuerdo a la composición nutrimental, sino también se volteó a ver acerca del efecto ambiental que tenían o que tienen estos grupos o la producción de estos grupos o estos alimentos, ¿no? Entonces, para estas guías alimentarias de este año, los alimentos o los alimentos se agrupan con base no solo a su composición, sino también al impacto ambiental que tienen, ¿no? Por aquí tenemos estos grupos de alimentos. En este caso, si ustedes recuerdan, el primero eran 3 grupos, ahora son 5 grupos de alimentos, en los cuales tenemos a las frutas y verduras, ¿no? El grupo 2, los cereales de grano entero y los tubérculos. En el grupo 3 tenemos a las leguminosas. Las leguminosas pasaron de ser parte de un grupo a tener un grupo específico, eh, y que además las leguminosas son parte bien importante de nuestra dieta como mexicanos, ¿no? En el grupo número 4 encontramos a los alimentos de origen animal, ¿no? Y en el grupo número 5, si ustedes recuerdan en la pasada, no teníamos o no considerábamos a los aceites, ¿no? En este caso, se consideran como en un grupo los aceites y grasas saludables, ¿no? Por aquí ahora la imagen que tenemos para nuestras guías alimentarias en México se denomina el plato del bien comer, seguimos con el mismo nombre, sin embargo se considera también que es saludable y sostenible, ¿no? Entonces aquí hacemos énfasis y tenemos 5 grupos de alimentos. La parte de los colores en forma de semáforo se sigue manteniendo igual. Tenemos 5 grupos de alimentos, como ya comentábamos, se incluyeron a las leguminosas como un grupo y a las grasas saludables como otro grupo. Y se consideraron también eh, alimentos autóctonos, ¿no? De nuestro país y de nuestra cultura y elementos tradicionales de la cultura mexicana, ¿no? Es así que podemos ver un plato, ¿no? Y una jarra de vidrio soplado, ¿no? Que es muy común en las mesas de la población mexicana. Y este icono también tiene o marca 2 leyendas, ¿no? Aquí por la parte de arriba y por la parte de abajo. Estas 2 leyendas dicen que deben de ser productos de temporada y de producción local. Y por acá abajo, pues evitar los productos con sellos, ¿no? Esto porque también tenemos una nueva norma de etiquetado que nos muestra pentágonos de advertencia, ¿no? Entonces, alineado también a esto, ¿no? Por aquí, estas 2 leyendas, ¿no? Nos ayudan también a que, bueno, si nosotros tenemos alimentos de producción temporal y de producción local, esto nos va a ayudar a disminuir los costos de estos alimentos, ¿no? Por lo tanto, estos alimentos van a estar más accesibles para todos los grupos de la población, ¿no? Y además, estos también van a tener un mayor impacto ambiental, es decir, no vamos a necesitar transportarlos de una ciudad o de un país a otro para poder tenerlos disponibles, ¿no? Y por ahí también esto pues es importante para para la sustentabilidad, ¿no? En estos temas. Aquí, esto de abajo, los productos con sello, tienen mucho que ver porque una de las recomendaciones que se hace es que optemos por productos en la forma más natural posible, ¿no? Y de preferencia que no tengan sellos. ¿Por qué? Porque si no tienen sellos, son productos que son más saludables, ¿no? Y que también esto nos ayuda a que disminuyamos la huella ambiental. ¿Por qué? Porque estos productos con sellos o ultra procesados, uno, tienen muchos pasos en el sistema de obtención o en el sistema alimentario. Y dos, otra de las cosas también o de lo que tienen mayor impacto, los empaques, ¿sale? Tenemos empaques por ahí que se generan y que muchas veces ya se está buscando que sean reciclables, etcétera, pero no siempre se tiene eso, ¿no? Y se genera
desperdicio por ahí o mucha contaminación por los empaques, ¿no? Por ahí también se recomienda o se hacen recomendaciones en cuanto a lo que tenemos que consumir, ¿no? Es decir, estos grupos, ¿no? Frutas, cereales, frutas y verduras, cereales y tubérculos, debemos de consumirlos en cada tiempo de la comida. Es decir, en el desayuno, en la comida y en la cena tenemos que tener estos grupos de alimentos, ¿no? Por otra parte, las leguminosas y los aceites y las grasas, pues se recomienda un consumo diario, una vez al día, ¿no? Al menos una vez al día de este grupo, ¿no? Y los alimentos de origen animal, ¿no? Se tiene, o la sugerencia es pues que debemos delimitar su consumo diario, ¿no? Sobre todo también en niños mayores, perdón, a 5 años, pues limitar el consumo de estos alimentos de origen animal. ¿Qué pasó con las recomendaciones? ¿No? Hablamos hace rato de las 10 recomendaciones que se tenían. Estas 10 recomendaciones cambiaron o no cambiaron, ¿no? Pero sí, sí cambiaron, ¿no? Como resultado de los cambios en esta imagen, también tuvimos cambios ligeros en estas 10 recomendaciones, ¿no? Dentro de las cuales les voy a destacar unas 3, ¿no? Las cuales son importantes considerarlas, ¿no? Dentro de ellas se incluyó esta recomendación, ¿no? La recomendación de mantener o promover la lactancia materna, ¿no? Y que se extienda lo más que se pueda hasta los 2 años de vida, ¿sale? Esto porque se ha visto también una disminución, ¿no? En la práctica de la lactancia materna y se han optado por fórmulas lácteas infantiles, ¿no? Entonces, la recomendación va en este sentido. Por los beneficios también que tiene a la salud de la mamá y el bebé, pues la lactancia materna, ¿no? La otra es la inclusión de leguminosas y carnes, pero carnes o alimentos de origen animal, pero de carne blanca, ¿sale? Evitar el consumo excesivo de las carnes rojas, porque estas pues han sido asociadas a el desarrollo, ¿no? Un mayor riesgo a desarrollar enfermedades, ¿no? Y por ahí la inclusión de las leguminosas, ¿no? Como un grupo, como parte de nuestra alimentación e incluso transformar nuestros platillos, ¿no? Optar por cambiar, ¿no? Esta carne roja por alguna leguminosa, ¿no? O que sí tengamos la carne roja, pero en menor proporción, ¿no? Y tengamos más, no sea como el protagonista de nuestro plato, ¿no? Sino también tengamos consideración por las leguminosas, que al final también son una fuente de proteína, ¿no? Por aquí esto me lo voy a brincar un poco, ¿no? Esta recomendación la pueden ver en la guía alimentaria, está disponible. Y aquí tenemos, ¿no? Las frutas de temporada, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Por lo que decíamos, ¿no? Optemos por frutas de temporada y podemos ver algunas muy populares en nuestro país, ¿no? Por aquí podemos ver a los nopales, por acá podemos observar también a la calabaza, ¿no? Por acá en septiembre, octubre, ahorita es nuestra temporada, ¿no? Que debemos de preferirlas. Por acá en los frutos y vegetales también podemos ver algunas otras, la guanábana, ¿no? Podemos ver la aparición de cítricos en esta temporada, etcétera, ¿no? Entonces nos ayudan a ver cuáles son de temporada de una manera fácil y sencilla. Por acá también otra de las modificaciones que ya son las últimas, tenemos aquí el evitar el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? Como embutidos, papas, galletas, pan dulce, cereales, ¿no? Ya que estos tienden a ser productos ricos en grasa, en sodio, ¿no? Tienen mucha sal o bien tienen muchos azúcares, ¿no? También por ahí algunos de estos productos, si no tienen este aporte de azúcares, utilizan edulcorantes, ¿no? Entonces, lo cual pues es nocivo para nuestra población o para nuestros niños. Y también aquí se evita o viene como recomendación evitar el consumo de bebidas azucaradas y deportivas, ya que también se recomienda o se establece que debemos de recomendar, pues el agua es suficiente para mantenernos hidratados, ¿no? El uso de estas bebidas deportivas, pues solamente son en caso de que hagamos un deporte de intensidad donde perdamos algunos iones, pero no deben de ser así como, ah, pues para la comida tomo este tipo de bebidas, pues no, no debe de ser el agua natural de manera preferente, ¿no? Y evitar el consumo de alcohol. Esta es otra de las recomendaciones que se incluyen. ¿Esto por qué? Y esta es en pro de nuestro bienestar, tanto físico como mental, de nosotros y de todas nuestras familias, ¿no? Esto también es una de las recomendaciones que se hacen en estas guías alimentarias de manera importante, ¿no? Por ahí voy a pasarme ya a la de por acá. En esta solamente es porque es importante evitar el consumo de estas bebidas, pues por la cantidad de azúcar que tenemos en ellas, ¿no? Por ahí también hay algunas que son de preferencia para muchas de las personas de la población mexicana,
Aquellas que contienen, además de edulcorantes, ¿no? Y de un montón de azúcares, contienen cafeína. Entonces, para la población infantil tampoco son recomendadas. Y pues ya por último, y para cerrar, pues estas modificaciones, ¿no? Que son incluidas en esta versión de las guías alimentarias para nuestro país, pues nos replantean un poco los platillos que típicamente consumimos en los hogares, ¿no? Entonces, como les decía, en lugar de considerar la carne como el elemento principal, ¿no? O como el elemento estrella de nuestro platillo, pues nos sugieren hacer una o reemplazar estas proteínas por combinaciones entre cereales integrales o de grano entero y leguminosas, ¿no? Además también que estas nos aportan también proteínas y que podemos combinar para complementar una proteína de alto valor biológico y que pues también tienen un menor impacto, ¿no? Sobre el ambiente o sobre nuestro medio ambiente. Y esto pues esta actualización es un cambio y es un paso muy importante que tenemos en la promoción de la salud para nuestra población, ¿no? Que sea saludable, que sea equilibrada, que tiene una solidez o una base científica y pues que además viene, de verdad vienen recomendaciones súper prácticas, ¿no? Que nos ayudan a llevar un estilo de vida más saludable, ¿no? O a corregir algunas prácticas que tenemos dentro de nuestro estilo de vida que pueden no ser tan saludables y pues que nos alineemos hacia eso, ¿no? ¿Para qué? Para seguir trabajando para evitar estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Y tener pues un país con una mejor salud, ¿no? Por ahí también viene la realización de la actividad física, si viene también como recomendación. Y por último, para cerrar, me gustaría esta última parte es algo que es necesario y que tenemos que trabajar, ¿no? En la difusión y el entendimiento de estas guías. Está muy bien que las tengamos, ya las tenemos nosotros por aquí disponibles, todos las podemos consultar, etcétera. Pero esto, ¿no? Los canales, que se abran los espacios de difusión para estas guías, para que las entendamos, ¿no? Estar seguros de que estamos entendiendo qué vemos ahí, porque a lo mejor no toda la población lo entiende, ¿no? Si bien se hizo una validación, etcétera, es con ciertos grupos de la población, pero sí, ¿no? Que podamos trabajar en la educación, en nutrición, para difundir y entender estas guías y pues que puedan tener o cumplir su propósito u objetivo principal, ¿no? Por mi parte, pues es todo, sin más agradecerles, ¿no? Su atención, su tiempo, su disposición para estar aquí en este webinar, agradecerle a Ruth y a la doctora Areli por el espacio y por la oportunidad. Gracias, Eli. Vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Te cedo la palabra, Areli. Gracias, Ruth. Muchas gracias, Elizabeth, por tu importante participación, por todos estos conocimientos que nos estás compartiendo. Y bueno, quiero iniciar por la primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes en las guías de alimentación desde 1992 a la fecha? Los cambios, perdón, más importantes de... Más importantes y que se han observado en estas guías de alimentación de 1992, que me parece que es el año en el que que se empezaron. inició, que Ajá. empezaron a la fecha. Los principales cambios es uno en la imagen, las imágenes que se utilizaban, ¿no? Antes se utilizaban, por ejemplo, la olla, los trenes, etcétera, o las pirámides que nos permitían verlo por orden jerárquico, ¿no? O este arco iris que iba del más grueso al más chiquitito o al que quedaba ya en el centro que era más pequeño, es uno, la imagen. Dos, los grupos de alimentos que se consideraban, ¿no? Antes se clasificaban o se agrupaban los alimentos de una manera que ahora, hoy en día, ha cambiado también, ¿no? De acuerdo a toda la producción que se da y no solo la composición. Y la otra de las principales guías o de las principales cambios en las recomendaciones o en las guías también ha ido acorde a los platillos o a las preparaciones culinarias que tenemos tradicionalmente en los países, ¿no? Entonces, antes no se hacía mucha alusión, sobre todo en el primero que nosotros teníamos o en las primeras recomendaciones que nosotros teníamos para el país, no había tanta alusión hacia esto. En otros países, de hecho, en algunos que no puse por ahí, las guías alimentarias vienen con productos en específico, ¿no? Y con preparaciones en específico que son típicas de la población en esas regiones, ¿no?
Bien, gracias. ¿Cómo se relacionan las guías de alimentación con la personalización de las dietas? Eso es muy interesante. Yo creo que estas guías de alimentación, justo, ¿no? Es esta parte de decir, es algo que se recomienda para toda la población en general, de que así tiene que verse, ¿no? Mi plato debe de verse así porque debo de consumir más de este grupo de alimentos, menos de este, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de que son más amigables con el medio ambiente, de que me causan menos riesgo en la salud o en temas de salud, pero también cuando nosotros personalizamos, ¿no? Cuando es un plan de personalización en un tema de nutrición, pues también es importante considerar los requerimientos de cada persona, ¿no? Entonces es, yo, Eli, que hago ejercicio o que no hago ejercicio, ¿cuánto necesito? Yo, Eli, que estoy en que ya no estoy en crecimiento, ¿no? Requiero más o menos nutrientes. Entonces, estos planes que son personalizados, pues se basan en lo que requiere cada persona, ¿no? En cuanto a energía, o también en cuanto a nutrientes, ¿no? No es lo mismo estar en un periodo de crecimiento que ya estar envejeciendo o que estamos en la adolescencia donde hay cambios importantes. Entonces, en estos planes de personalizados, pues sí se hace específico de decir, ok, requieres tantos nutrientes, ¿no? Y entonces ya podemos jugar un poco con cómo lo ajustamos a este plato, que es una recomendación general para que funciona como educación, ¿no? En cuanto a temas de nutrición para todos los que desconocemos o no están en este ámbito, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es muy importante que la población entienda que ese es un plato generalizado y que dependiendo a todas estas condiciones que tú nos acabas de mencionar, pues va a haber una variación, ¿verdad? Sí, exacto. Eso solo es una recomendación general, ¿no? Es cómo debe General. de lucir un plato para todas las poblaciones, pero sí, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, donde tenemos intolerancias o alergias alimentarias, en donde quizá no se puede ver de esa misma manera, ¿no? Y entonces ahí hay que acercarse con algún profesional de la salud para ver cómo podemos, ok, al final quitamos algunos grupos, ¿no? De alimentos porque no los podemos consumir, la leche, el trigo, etcétera, ¿no? Y cómo podemos tener el aporte de estos nutrientes a través de otros alimentos, ¿no? Entonces, por eso se vuelven importantes estos planes personalizados, ¿no? Y sí, yo creo que también la edad o los requerimientos de los diferentes grupos de poblaciones, ¿no? Porque quizá cuando somos más jóvenes, nuestro plato puede ser de este tamaño y pues bueno, al ir teniendo mayor edad o menor actividad física, pues va bajando, ¿no? Va bajando Sí, el total, entonces pues justo, hay que tener ahí una adecuación de las porciones dependiendo justo eso, de las... justo eso, perdón, me parece súper importante, ¿no? La cuestión de las porciones, por ahí Ruth ha compartido en redes mucho sobre las porciones, es súper importante. ¿Por qué? Porque el plato debe de verse así. No quiere decir que me debo de comer un plato de ese tamaño, con esa cantidad de verduras. No, es solamente ajustar las porciones a nuestras necesidades, ¿no? A nuestro peso, a nuestra talla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí es, el plato debe de verse, sí, así, ¿no? Porque la mitad de mi plato debe ser verde, ¿no? O de colores por las frutas, pero no quiere decir que debo de comerme un plato así si soy niño y así si soy adulto del mismo tamaño, ¿no? Porque eso también va en función de lo que requerimos y también de nuestras señales que nos da nuestro organismo de hambre y saciedad, ¿no? Claro. Bien, hay ventajas en el dejar de hablar de alimentación saludable y hablar de alimentación correcta. ¿Tiene un impacto diferente en la sociedad en general? Entre saludable y correcta. Es que yo creo que tendemos a asociar esta parte de saludable, de si como de esta manera voy a tener un beneficio a mi salud, ¿no? Y si como de manera correcta es como está descrito que debo de comer, ¿no? No Ujú. necesariamente tiene este impacto de decir, tengo un efecto benéfico a mi salud, ¿no? Entonces creo que es la percepción acerca de los Claro. términos. Entonces yo sí creo que tenga un impacto porque si nos vamos hacia una alimentación saludable y lo asociamos con estos beneficios, pues claro que vamos a tender más, ¿no? Hacia buscar esta alimentación saludable, ¿no? ¿A qué se deben las diferencias en cuanto a los diferentes grupos de alimentos Ujú. o las porciones recomendadas entre los diferentes grupos de alimentos y los diferentes países, ¿no?
Ok, Digamos, tú nos mostraste ahorita la gran diferencia entre el plato recomendable o las porciones recomendables en Canadá, mencionaste algo de Estados Unidos eh, y, y México, ¿no? sí, claro, muy interesante, muchas gracias. Esta de aquí, pues claro, o sea, al final nuestra complexión, ¿no? O nuestra genética es completamente diferente, ¿no? No es lo mismo la estatura promedio que tenemos nosotros los mexicanos que la talla promedio que tiene la población norteamericana o la población europea, ¿no? Por la complexión o por la genética, las condiciones genéticas de cada región geográfica cambian, ¿no? Y como cambia esto, también se mueve estas recomendaciones de cuánta porción, ¿no? O en este sentido también se pueden llegar a mover. Por eso se ven estas diferencias, ¿no? Porque tienen requerimientos diferentes al final, ¿no? Sí, gracias. Eh, Bien, acá tenemos, bueno, ¿dónde se puede ver un listado de alimentos y verduras de frutas de temporada? Pues bueno, no sé si nos pudieras Sí, compartir alguna liga. sí, de hecho les puedo compartir la liga donde pueden acceder a la guía, ¿no? A la guía y ahí en la guía viene, ¿no? Viene en esta forma como se las presenté de la figurita, en donde vienen por temporada. Y si no, igual hay otras fuentes de información. Si quieren, les comparto la liga para que puedan tomarla para ver los alimentos de temporada, ¿no? Aquí esta es la que viene de la guía alimentaria, está padre porque es justo para nuestro país, ¿no? Entonces son alimentos que son de producción local, ¿no? Entonces eso es lo importante de esta. Pero sí les puedo compartir una liga para que lo puedan consultar sin ningún problema. Sí, nosotros se las haremos llegar a todos los Sí, claro que sí. participantes. Sí, otra pregunta que tenemos por aquí es, los sellos son controversiales ya que los niveles que manejan un mango que se considera natural bajo la NOM 51 tendría sello de alto en azúcar. Además de que la bibliografía para incluir leguminosas, casi del 90%, habla de leguminosas no cultivadas en México. Además de que la tortilla es un alimento tradicional que produce una contaminación en su producción, que es el El nejayote. chayote. Sí, ok, vamos, yo creo que hay que dividirla en partes, ¿no? Sí, La sí. primera parte hace referencia a esta parte del etiquetado, el etiquetado frontal y si un mango o algún producto natural podría ser considerado con alguna etiqueta o con algún de estos de advertencia, ¿no? O un etiquetado de advertencia como alto en consumo de azúcares. Pero ahí ese es otro tema, o sea, aquí sí me gustaría hacer énfasis que ese es otro tema completamente diferente y del cual también tengo la certeza de que hay que hacer más difusión porque esta norma del etiquetado o sea, hay que seguir educándonos un poco en ella, ¿no? Es cómo funciona, de qué forma funciona, por qué uno es acreedor y otro no es acreedor, ¿no? Porque esto viene ahí descrito en la norma, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con esto, en esta cuestión de que sea saludable o no sea saludable, o cómo era la parte del mango, si contenía o no contenía el sello. Sí, que contiene a ver, el mango se considera natural bajo la norma, pero bajo la norma 51 tendría sello de alto en azúcares. El punto ahí en el sello de alto en azúcares tienen que ser azúcares añadidos. Entonces los Ok. productos naturales, por eso los productos naturales están exentos de este. Había por ahí, por eso les decía de la mala información un poco, había por Ujú. ahí circulando una fotografía de una lechuga que tenía un sello de exceso en azúcares, ¿no? Claro que uno va al supermercado porque era un supermercado conocido, muy comercial, va, la busca y no tiene el sello, ¿no? ¿Por qué? Porque estos productos naturales tienen estos azúcares, sí contienen azúcares, eso es algo importante, ¿no? Sí contienen azúcares, pero no son adicionados, ¿no? O sea, es el propio azúcar de la fruta, del mango, ¿no? No es lo mismo que me como un mango a que me tome un jugo o un zumo de mango o una mermelada de mango, donde ahí sí adicionamos de manera intencional estos azúcares, ¿no? Pues eso por el mango. Luego, lo de las tortillas, bueno, había una de las tortillas y luego la de las leguminosas, ¿cierto? Sí. Las tortillas, sí, eso es muy cierto. Las tortillas tienen una consideración ambiental bien importante que es la parte del nejayote, ¿no?
Eso es algo que tiene todavía que trabajarse o tiene todavía también mucho trabajo por ahí, pero yo les puedo comentar que dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro ha habido desarrollos, ¿no? Por parte por ahí de algunos grupos de investigación en el cual se están buscando alternativas pues que sean verdes, ¿no? Amigables con el medio ambiente en este proceso de nixtamalización, ¿no? Es decir, este proceso nos genera sabores, nos da, por ejemplo, el calcio, ¿no? Ese calcio se absorbe al grano y entonces podemos tener una fuente de calcio, etcétera, sin tener el contaminante ambiental, ¿no? Entonces se han optado por tecnologías emergentes que pueden ayudar en este proceso sin tener el impacto ambiental. Este tipo de desarrollos, claro que también tienen que darse a conocer, tienen que implementarse, pero eso es un trabajal, ¿no? O sea, al final o sea, ir por las tortillerías cuando el proceso tradicional es este, sí es complejo, pero claro que es algo en lo que se está trabajando y que ese conocimiento que se genera científico, pues tiene que, ¿no? Llegar a toda la población, ¿no? Que es algo en lo que se está trabajando. La parte de las leguminosas, no sé qué era la parte de las leguminosas. Es que dice, además de que la bibliografía para incluir leguminosas, casi el 90% habla de leguminosas no cultivadas en México. Ok, leguminosas no. Ah, porque vienen aquí leguminosas no cultivadas en México, yo creo, ¿no? O sea, menciona que dentro de las, yo creo que lo que hace referencia es a las leguminosas que se recomiendan, o la mayoría de estas leguminosas no se cultivan en nuestro país, supongo que Sí, es puede ser. esta parte. Aquí habría que verificarlo, ¿no? Aquí sí es un punto que habría que verificar. No sé exactamente cuáles vienen ahorita, no podría decirles de algunas leguminosas. En específico, creo que vienen frijol, garbanzo, habas, ¿no? Ujú. Pero por ahí sí hay algunas, o sea, o la mayoría igual, por ejemplo, ¿no? De frijol tenemos un montón de variedades, ¿no? Entonces también, en este sentido, la recomendación es que se incentive a consumir las variedades que tenemos de producción local. Muchas veces son unas que por alguna o por cuestiones estéticas no queremos consumirlas, ¿no? Entonces también es que el frijol de tal tipo es mejor porque es más bonito, es más grande, etcétera, ¿no? Entonces, también un poco hacia ese sentido es, sí tenemos un grupo de leguminosas importantes que se cultivan también en nuestro país, pero también es dentro de estos cultivos de leguminosas las variedades que tenemos disponibles, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede reemplazar la carne por queso como el panela? Mm, ok, ahí sí podría ser la carne roja. Si hablamos en términos de nutrientes, hay, por ejemplo, nutrientes que este queso no tendrá y que la carne roja tendrá, ¿no? Entonces ahí es un poco más bien jugar, por ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro es un componente esencial o es un componente importante de las carnes rojas y si queremos cambiarlo, por ejemplo, cambiar esta carne roja por un queso, en el queso tenemos proteína también, ¿no? De un buen valor biológico y que la podemos aprovechar. Nos faltaría, tenemos minerales, ¿no? También como el calcio, pero nos haría falta, por ejemplo, ahí pensando rápidamente, ¿no? Igual hay mucho más información, pero de manera importante el hierro, ¿no? Ok, a lo mejor no tengo hierro en el queso, pero tengo vegetales de hoja verde que le puedo poner también y que tienen hierro, ¿no? Ahí habría que jugar un poco con esto y de acuerdo a, pues, a alguien o algún experto que los asesore en ese sentido. Ahorita de manera breve, pues podríamos contestar eso, pero sí es algo más amplio y un poquito más complejo, ¿no? Una combinación. Bien, Sí. aquí es solo un comentario que nos hace uno de los participantes. Dice, antes del plato había para México un círculo con 5 grupos. Ok. Ujú. Bien. La siguiente pregunta, ¿qué significa lactancia materna exclusiva hasta los Ok. 2 años? Es 6 meses y continúa la lactancia hasta los 2 años. Ok. Sí, Así sí, está sí, la sí. pregunta. Sí, creo que sí se entiende, se entiende, ¿no? Entonces, una parte, la del círculo con los 5 grupos de alimentos, sí puede ser que yo desconozco, ¿no? Ahorita puedo decirles que desconozco, pero si existía para la población mexicana antes de esto, a lo mejor, o sí puede ser que haya existido y puede ser que esté, eso no está en tela de juicio, sí está, a lo mejor sí está disponible, pero el punto es, no formaba parte de estas guías alimentarias, ¿no? Al final en estas guías alimentarias
lo que se toma es, se hace todo este estudio con este panel de expertos de diferentes universidades, de diferentes organizaciones gubernamentales para generarla. Entonces, quizás, o sea, sí podemos tener la existencia de este círculo, pero no estaba en un documento, ¿no? O no estaba con esta solidez o con esta preparación como lo que se hizo para estas guías alimentarias, ¿no? Entonces, solamente en ese sentido. La lactancia materna exclusiva, sí, ¿no? La lactancia materna exclusiva se hace referencia a que sea únicamente el consumo de leche materna de los 0 a los 6 meses y de los 6 meses hasta los 2 años que se continúe con esta lactancia materna, pero incluyendo la alimentación complementaria, ¿no? Entonces es, a partir de los 6 meses voy a empezar a ingresar, ¿no? A la alimentación complementaria, pero manteniendo el consumo de la leche materna, ¿no? Hasta los 2 años, ¿no? Antes era así de, ok, hasta 1 año, ¿no? Hoy en día se ha visto que se puede extender y lo más que podamos extender a los 2 años es mucho mejor. Gracias. La siguiente, ¿estos días tienen algún impacto en lo que se ofrecen las cooperativas escolares? ¿Se incluyen en los programas de la nueva escuela mexicana? Ok, esa pregunta es eso, ¿no? O sea, al final vuelvo un poco a las conclusiones y a esta parte de hicimos un gran trabajo en crear una guía alimentaria, pero hay que difundirla y hay que entenderla, ¿no? Entonces, uno de los principales trabajos que debemos tener, sí, es justo hacer que las cooperativas, sobre todo en escuelas, se adapten o vayan en sintonía o en el mismo camino que estas guías alimentarias, ¿no? Deberían de hacerse de conocimiento de este tipo de lugares, ¿no? Sí, por ahí en el sistema de educación, ¿no? Algo así comentaban si ya eran parte. A mí me ha tocado ver que todavía el que se maneja es el anterior, ¿no? Estas acaban Sí. de salir recién este año, entonces en los libros o en muchos de los libros viene todavía el pasado. Al menos los de este año, yo el que he visto viene todavía el pasado de los 3 grupos, etcétera. Pero sí, las cooperativas mmm, deberían de incluirlo, ¿no? Sí, deberían de incluirlo como parte de las preparaciones en las cooperativas escolares, sí. Sí. Bueno, aquí un participante dice, gracias por la plática. ¿Cómo podemos pasar el recordatorio 24 horas a estas guías? Bueno, por parte de Hablemos Claro, se las vamos a hacer llegar a los correos electrónicos que tienen registrados. La siguiente pregunta, ¿esto se adaptó a la dieta de la milpa? ¿Se basó en eso? Ok, pues no solamente en la dieta de la milpa, sino se tomaron en cuenta todas estas preparaciones, ¿no? Y todos estos alimentos que tenemos disponibles en México, ¿no? Sí tiene que ver con esta parte de alimentos que son parte de nuestra identidad como mexicanos, como lo son el maíz, el frijol, etcétera, ¿no? La calabaza, pero sí, sí tienen que ver con un poco esta parte del el sistema, ¿no? Del sistema alimentario, ¿no? Que también, que es esta dieta. Sí, sí se consideró. Gracias. ¿Qué diferencia existe entre los productos procesados y los ultraprocesados? Las etapas que tienen dentro del sistema alimentario. ¿Por qué en niños mayores de 5 años no se recomienda el consumo diario del grupo de alimentos de origen animal? En los niños menores de 5 años, no sé, mm, no sé, ¿cómo? En los niños de 5 años no se recomienda el No se consumo. recomienda, sí, de alimentos de origen animal. No se recomienda el consumo de alimentos en niños menores de 5 años. Mm, Ay, Dios. A ver, es que sigo en la de procesados y ultraprocesados porque creo que lo dije, lo resumí mucho y lo dije muy rápido. Entonces, dentro de los procesados, para cerrar esa parte, dentro de los procesados se utilizan algunas sustancias, ¿no? Se utilizan otros ingredientes, pero con la mezcla de alimentos o ingredientes naturales, ¿no? Y en los ultraprocesados se elaboran con ingredientes industriales, ¿no? Generalmente ya no tenemos el alimento entero y por eso se consideran como ultraprocesados, ¿no? Y contienen muy poquita parte del ingrediente o del alimento natural, ¿no? Esa es como la principal diferencia. Y los pasos, ¿no? Los pasos que hay entre obtenerlos, ¿no?
para la parte de si se recomienda o por qué no se recomienda el consumo de alimentos de origen animal en menores de 5 años, ¿es esa? Sí. En menores de 5 años, estos alimentos de origen animal no es como tal todos los grupos de alimentos de origen animal, sino es disminuir lo más que se puede el consumo de carnes rojas, nada más, ¿no? O sea, los otros alimentos de origen animal, llámese huevo, llámese leche, pescado, etcétera, claro que sí. Sobre todo, estos son importantes cuidar, pues en las primeras etapas, ¿no? O para evitar algún riesgo de una alergia o una intolerancia alimentaria o alguna enfermedad. Pero sí, o sea, se pueden incluir alimentos de origen animal en esta población, sí, son importantes porque son fuentes de proteína, pero la recomendación va en cuanto a disminuir las carnes de color rojo. Bien, y la siguiente es, la autoridad reconoció que son guías alimentarias deficitarias en vitamina D y calcio. ¿Qué opinión Ujú. tienes sobre que estas guías no se consideran dentro de las recomendaciones de porciones ningún lácteo, sabiendo que estos alimentos son excelente fuente de estos nutrimentos? Sí, eso es importante, ¿no? Sí, también eso creo que es importante considerarlo porque, claro, o sea, hay poblaciones en las cuales este mineral y esta vitamina son esenciales para que podamos desarrollar, ¿no? Nuestro sistema esquelético, nuestros dientes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la recomendación de los lácteos, ¿no? Por ahí es importante considerarla porque sí, son fuente de estas, ¿no? Entonces también hay que considerar de qué otras fuentes podríamos tenerla de acuerdo a estas recomendaciones, ¿no? La otra es, pues claro, ¿no? Este calcio también quizá puede ser considerado dentro de algún otro grupo de alimentos, ¿no? Como los cereales y pues no, si es necesario incluir esos alimentos, ¿no? Sobre todo los lácteos y derivados lácteos como fuente de calcio y de vitamina D, ¿no? Sin duda eso es algo que todavía por ahí está, ¿no? Pero al final es un trabajo de un grupo de personas, ¿no? Y entonces esto es importante, es ver que dimos un paso muy importante, que quizá tenemos todavía, es como el etiquetado, es lo mismo, dimos un paso muy importante, quizá todavía tenemos algunas cosas que cubrir o algunas áreas que no fueron consideradas y entonces es seguir trabajando, ¿no? En la actualización y en la transformación de lo mismo, ¿no? Gracias. La siguiente es, ¿qué quiso decir? Promueve la equidad e inclusión en la guía alimentaria. Sí, ok. Con esta parte de la equidad, una de las cosas o de las cuestiones que se generan en cuanto a esta cuestión de equidad es, antes no se consideraban las porciones o no se consideraban las porciones por género, ¿no? Era como se consideraban solamente porciones, ¿no? Y entonces ahora lo que se establece es, ok, la porción que requiere un hombre, ¿no? O la porción que es para hombres, para mujeres y las porciones que son recomendadas para niños, que también eso cambia, ¿no? De manera importante. Entonces, en ese sentido es esta parte de la equidad y de la parte de la inclusión, ¿no? Creo que sí era inclusión, es esta Sí. parte que hace referencia a que todas estas tareas que eran mal proporcionadas y que todas se les dejaba a la población femenina de cocinar, de elegir los alimentos que cuando hacemos una compra en el súper para las preparaciones en casa, etcétera, también empezó a tener participación el hombre, ¿no? Entonces también hacen o toman en cuenta estas situaciones que son cambios culturales o socioculturales en la dinámica de la población para el desarrollo de las guías, ¿no? Gracias. Voy a dar lectura a las últimas dos preguntas, esto por falta de tiempo. Y Sí. bien, la siguiente es, ¿cuál es la forma que considera más factible de emplear para la difusión de estas guías? La forma más factible de difundirlas, pues uno es, ya lo dijeron por ahí, pero en los libros de educación, ¿no? La educación básica, que se considere, que se entienda, ¿no? Y que se dé desde etapas tempranas, pues el acceso a este tipo de información y pues que empiecen a familiarizarse con ellos, ¿no? La otra, pues van a tener que ser o como parte de programas, ¿no? A través de las instituciones de salud en las cuales también se dé a conocer esta información, ¿no? Por ahí, pues, sí, en los programas en las instituciones de salud pública pudiera ser,
el acceso a la información, ¿no? O sea, actualmente el poder de las redes sociales, ¿no? Creo que ahí surge y este interés. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es a través de, no, ni siquiera pláticas, ¿no? Pero a través de flyers, a través de infografías, a través de este tipo de fotos que uno está ahí de repente sin nada que hacer y ve, ¿no? Pero que te informen y que tengan así, ¿no? Lo esencial es qué necesito saber acerca de estas guías, porque hay gente a lo mejor que va a decir, no, pues yo no me voy a aventar a leer estas guías, o incluso no tienen acceso a una educación, ¿no? Y entonces hay una educación básica y no tenemos lectura, escritura, etcétera, y entonces tampoco lo van a poder leer, ¿no? Entonces sí, a través de un programa también en el cual se utilicen las redes sociales como un medio para llegar al mayor número de personas. Sí, y bueno, aquí digo, una de las preguntas es, estas guías salieron en el diario oficial de la Federación, es decir, ¿en dónde se pueden consultar estas Sí, guías? sí, sí, en el diario oficial de la Federación o también en la página del gobierno del estado y si no, del gobierno, perdón, del gobierno del país. Y la podemos compartir también, o sea, la liga para que puedan acceder a ellas, ¿no? Están por ahí disponibles en la página, ¿no? De la Secretaría de Salud. Ok. Bien, pues se quedan varias preguntas en el tintero. Veremos la posibilidad de contestarlas a través de los correos electrónicos. Y pues bueno, queremos agradecer toda esta información que nos has compartido, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a todos los que se conectaron para escuchar esta muy importante e interesante charla. Y pues bueno, no me queda otra, no tengo más tiempo más que para agradecer a nuestra ponente, Elisa, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.